Solemos ver a México como un gigante del norte, un país de contrastes que parece mirar hacia el otro lado del río Bravo. Pero, ¿qué pasa si te digo que México es, en realidad, el puente geológico que sostiene a toda Centroamérica? Desde sus cumbres nevadas hasta sus selvas que parecen no tener fin, la geografía mexicana no conoce fronteras políticas. Es un rompecabezas de relieves que comparten el mismo ADN con nuestras tierras centroamericanas. Explorar la geografía asombrosa de este gigante es descubrir por qué sin México el mapa de nuestra región estaría incompleto. El punto exacto donde este coloso se vuelve centroamericano es el istmo de Tehuantepec, un lugar donde la soberanía y la estrategia se unen en una franja de tierra tan estrecha que han despertado la envidia de potencias mundiales por siglos. Quédate hasta el final porque lo que verás cambiarás tu forma de entender el mapa de América. Para entender la conexión con el sur, primero debemos de mirar al centro. El eje neovolcánico. El eje neovolcánico no es solo una cadena de volcanes, es la frontera geológica que marca el fin de América del Norte estable. Al cruzar esta línea hacia el sur, el terreno cambia, se vuelve más rebelde y empieza a prepararse para lo que será el istmo. Aquí es donde ocurre la magia. Mientras las otras sierras se desvanecen, la Sierra Madre del Sur se mantiene firme. En esta cordillera, abrupta y rica en biodiversidad, es realmente la que le da la mano a Centroamérica. Al llegar al istmo de Tehuantepec parece interrumpirse, pero geológicamente solo está tomando impulso. Este es un encadenamiento perfecto. La Sierra Madre del Sur se proyecta hacia el oriente, cruza el istmo de Tehuantepec y resurge con fuerza en Chiapas. Es el mismo sistema, la misma roca y altitud que luego define el paisaje de Guatemala, Honduras y el norte de El Salvador. Geográficamente en estas montañas, México y Centroamérica son un solo cuerpo. El volcán Tacaná es el guardián de esta unión, siendo este el punto donde esta cadena volcánica y montañosa compartida alcanza su máxima expresión en la frontera. Dominando el horizonte entre Chiapas y el departamento de San Marcos, con sus más de 4.000 metros de altura, no es solo la cumbre más alta del suroeste de México, sino un símbolo de la frontera técnica que nos divide. La línea fronteriza atraviesa justo su cráter, creando un espacio casi místico donde los montañistas pueden estar en ambos países al mismo tiempo sin necesidad de un pasaporte, solo bajo las leyes de la montaña. Sin embargo, esta geografía tan ruda y vertical ha funcionado históricamente como un muro natural que aisló a las comunidades de las faldas del volcán de sus propios centros políticos. Mientras las capitales Ciudad de México y Ciudad de Guatemala dictaban leyes y trazaban mapas, aquí arriba nació una cultura propia, los fronterizos. Para ellos la identidad no la define una bandera, sino la tierra que comparten. Son pueblos que se sienten más hermanos entre sí, unidos por el clima, el cultivo del café y el respeto al gigante de fuego. Si te está gustando todo este contenido geográfico, te invito cordialmente a que dejes tu like. De esta manera vamos a seguir aprendiendo juntos de nuestro istmo y región de América. Si las montañas que vimos antes son el Espinazo, el istmo de Tehuantepec es el corazón estrecho de México. Aquí el gigante parece contener el aliento. En esta franja de apenas 200 kilómetros, la geografía le otorgó a México un regalo estratégico que rivaliza con cualquier otra ruta en el mundo. Para los que conocen bien la historia del Canal de Panamá o el sueño del Canal de Nicaragua, este lugar es fascinante. México no necesita un canal de agua. Su geografía permite un corredor interoceánico ferroviario. Es una pieza clave de soberanía que permite a México controlar el paso entre océanos sin depender de terceros, conectando el comercio global directamente a través de sus tierras más centroamericanas. Pero el istmo es también una puerta, es el punto donde la geografía norteamericana finalmente cede y se abre paso hacia la selva húmeda. Es un embudo natural que ha definido rutas de migración, comercio y cultura desde tiempos prehispánicos. Brevemente, potencias extranjeras como Estados Unidos en el siglo XIX, con el tratado McLean-Ocampo, intentaron obtener el control de este paso. A finales del siglo XIX, mucho antes de que el Canal de Panamá fuera una realidad, el mundo entero miraba hacia el istmo de Tehuantepec con una mezcla de ambición y asombro. Fue aquí donde el ingeniero estadounidense James Eads propuso una de las ideas más audaces y extravagantes de la ingeniería moderna, el ferrocarril de barcos. En lugar
lugar de cavar un canal, Ix planeaba construir una mega estructura ferroviaria con vías gigantescas para sacar los barcos del océano, montarlos sobre plataformas diseñadas a medida y arrastrarlos por tierra mediante la fuerza de 12 locomotoras sincronizadas. Esta visión, aunque nunca se materializó, refuerza una verdad histórica constante. La geografía de México siempre ha sido el plan A o el gran plan B del comercio global. Mientras las potencias sufrían con las enfermedades y el terreno pantanoso de Panamá, Tehuantepec se presentaba como la ruta más corta, lógica y estratégica para conectar el Atlántico con el Pacífico. Para entender la magnitud de México hay que ver su rostro más lejano a nosotros, en el norte. Es una geografía que nos recuerda que México es también un país boreal, inmenso y salvaje, que comparte una gran frontera en el norte. Pero a medida que bajamos por el mapa, México se quita el polvo del desierto y se viste de verde. Es un cambio de piel asombroso. Al llegar al sur de Veracruz y Chiapas, la geografía se transforma por completo. Aquí la humedad del Golfo y el Pacífico crea selvas tan densas y ricas que son literalmente el espejo de lo que veremos en Petén o la Mosquitia hondureña. En este punto la geografía nos lanza una verdad innegable. La naturaleza no sabe de aduanas. La biodiversidad que nace en el sur de México es la misma que alimenta el resto del istmo. Muchos viajeros centroamericanos se sorprenden al descubrir que México tiene selvas tan familiares, lo que rompe el estereotipo de México desértico que a veces proyecta el cine. No solo compartimos montañas, compartimos el aire, el agua y las especies que hacen de nuestra región uno de los pulmones más importantes del planeta. México, en su asombrosa diversidad, termina siendo el protector del norte de nuestra gran casa tropical. Llegamos al punto donde la tierra se rinde ante el agua. Los ríos Suchiate y Usumacinta son conocidos como la frontera, pero geográficamente son arterias de unión. El Usumacinta en particular es el río más caudaloso de México y Centroamérica. Nace en las tierras altas de Guatemala y se derrama por las planicies de Tabasco, demostrando que para el agua, el istmo y el gigante son un solo ecosistema. Estos ríos no solo transportan agua, han transportado cultura, comercio e historia por milenios, desde los mayas hasta el intercambio actual. La geografía líquida de México es la que facilita el contacto humano con el sur. No son muros de agua, son puentes naturales que han permitido que la identidad de nuestra región fluya libremente, sin importar los tratados o las banderas. Para comprender la verdadera naturaleza de la frontera sur, debemos entender que el mapa que vemos hoy es un invento reciente. Hasta 1821, Chiapas no compartía destino con México, sino que formaba parte de la Capitanía General de Guatemala. Tras la independencia, se abrió una de las grietas diplomáticas más fascinantes de nuestra región. Especialmente en el Soconusco, se vivieron décadas de una extraña incertidumbre donde la población no sabía si su lealtad pertenecía al gigante del norte o al istmo centroamericano. Fue una zona que, por momentos, existió en un limbo político. El río Suchiate, que hoy vemos como una división natural, no es simplemente una corriente de agua, sino la cicatriz de intensas tensiones y tratados diplomáticos como el definitivo Tratado de Límites de 1882. Fue mediante la tinta y la negociación que se decidió que el Soconusco sería mexicano, estableciendo finalmente dónde terminaba la soberanía de México y dónde comenzaba Centroamérica. Brevemente, la geografía de la selva de Lacandona sirvió de refugio para miles de guatemaltecos durante el conflicto armado de los años 80. Y es que México no solo comparte el ADN geológico, sino que su geografía ha servido históricamente como santuario para sus vecinos del sur en momentos de crisis. Y es que también han habido intentos históricos, como el plan a inicios del 2000, de integrar físicamente a México con Centroamérica mediante una red de carreteras y energía. Pero ¿por qué no ha funcionado todo esto? Quizás porque la geografía del sur de México es tan indomable, hablamos de montañas y selvas, que la ingeniería aún no ha podido vencer toda la naturaleza. Y es que hemos visto un México que es mucho más que desiertos o playas. Es una potencia geográfica que se conecta con nosotros a través de sus raíces de piedra en la Sierra Madre del Sur y sus venas
buenas de agua en el Usumacinta. México no es solo el vecino del norte, es la pieza maestra que completa la gran arquitectura de nuestra región. ¿Consideras que geográficamente México tiene más en común con el norte o con nuestro istmo centroamericano? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos los secretos de nuestra tierra. Y así nos estaremos viendo en el próximo video.